de esta decisión que ha tomado el superintendente de autorizar nuevas perforaciones y pozos de agua en una zona en donde el propio Departamento de Irrigación había dicho que había restricciones y que además estamos hablando de, por lo general, no siempre, pero por lo general, como ocurre, que estos permisos se le terminan otorgando a gente muy poderosa y muy influyente. Buen día, Marinelli, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien. Yo lo voy a tranquilizar de esa preocupación. Bueno, ojalá, porque la verdad que, digamos, con los antecedentes que hay, de entregas de autorizaciones irregulares en esta provincia, la verdad que llama a preocupación esto que digo. Pero mira, aprovechemos esto para razonar cosas que acá se dicen en general. Con el agua no, el agua de los mendocinos. Siempre se habla de eslogan. Vamos a hablar de temas concretos para que la gente entienda. Acá no es un eslogan. Yo lo que decía, si en Mendoza... No es el agua no, ¿qué es el agua? No, con el agua no tengo una consigna antiminera yo. Lo que digo es, cuando la corrupción llega al tema del agua, es como lo más bajo ya. Mucho menos, por eso mismo, para evitar cualquier cosa y que se compare un proceso que ha sido desde el año 2017, apenas entré, donde se hizo un reordenamiento de todo este tema, se hizo un mapa que está puesto en internet desde aquel momento, con distintas actualizaciones y resoluciones que lo avalan, donde están las disponibilidades en el acuífero en cada una de las zonas de Mendoza, en todos los acuíferos de Mendoza. Se ordenó a todos aquellos que habían sido presentados y que burló lo que pasó con Villalón y que tampoco solucionó lo que hizo después Álvarez, porque también lo salteó con otro procedimiento. Cuando llegamos los llamamos a una ratificación, a todos los ratificados los ordenamos por orden de llegada y a todos los ratificados en aquellos acuíferos restringidos, donde luego de analizar todos los estudios que se tenía aquí en irrigación, más los que hicimos, se les dio a todos los permisos. Caso concreto, margen derecha del río Mendoza, todos los ratificados, antes de esto que se está charlando ahora, tuvieron su permiso otorgado. No quedaba ¿Cuántos? nadie en la lista. No recuerdo el número, pero todos. Todos, ¿no? Estamos hablando de cuántos de todos. No recuerdo cuántos permisos dimos en ese momento, que es un dato que no lo tengo en la cabeza, no, la verdad que no sé. Pero todos, no quedó uno sin dar. Eso estaba basado en un informe técnico que tenía un respaldo de Lina y de Lila y que estipulaba un volumen de agua que era el que permitía darle sin comprometer el acuífero. Ese volumen de agua significaba tanta agua para tantas hectáreas a tantas personas. Se terminó ese proceso con esa resolución, que es la 1108, si no me equivoco, que es la que decía que se mantenía, porque siempre se mantenía la restricción. En el 2019, esto pasó en el año 2025, febrero de 2025. Bueno, ¿qué pasó antes de eso? En el 2019 se habían inscrito, cuando ya habíamos cerrado a partir de la ratificación con los que estaban de antes, no solamente Chesut, sino varios que son también Chimpay, Grápolo y García Mateo. Ellos también se han anotado. Y ahí estaba el tema de si correspondía ponerlo después en la cola o no, porque se podría haber abierto para que también se inscribieran otras personas u otras empresas. Y esto es una de las cuestiones que están en duda, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasó? Jesús va a la Corte y hace un planteo de que nosotros no le contestamos. Y la Corte saca un fallo, que este es el dato que le está faltando a la nota en el diario y un poco a sus comentarios. La Corte falla que tenemos que contestarle. Tenemos que contestarle sí o sí. Nosotros estamos en un proceso de cierre de todo lo que había pasado con la historia anterior, y la cuenta de agua la tenemos clarísima en el sentido de que ha habido una disponibilidad de los cuales a todos esos que le dimos antes, que eran los que estaban dejados de lado, no solamente por el proceso que le costó la cabeza al superintendente, sino también por el que vino después, cuando le dimos a todos eso, muchos de esos no hicieron el pozo. Entonces, de esa cuenta de agua quedó agua disponible. Entonces, lo que se hace en esta última resolución, con el mismo volumen de agua, en un informe técnico que me hace el subdirector de aguas subterráneas, con la misma cuenta anterior, con la ratificación de Lina y de Lila, y con una ratificación del investigador que es la cabeza de Lila, que es uno de los institutos más prestigiosos a nivel de aguas subterráneas, lo que hacemos es finalmente, por una cuestión que la Corte nos obliga a que contestemos, redistribuir ese último volumen de agua y le terminamos... Ahora, ahí no entiendo, la Corte los obliga a responder, no a otorgarle los permisos. A responder. Claro, no a otorgarle los permisos, ustedes le otorgan los permisos.
Bueno, pero habíamos decidido antes, con respaldo técnico, repartir ese volumen de agua. Como muchos de ellos no concretaron, quedó un volumen disponible y ya cerrando el proceso final, se dio a procesos que van a generar inversión. Pero al único que se le condicionó totalmente, tanto a Cresur y a Chimpay, se le dio, pero se le condicionó también a una serie de estudios adicionales que nos vienen muy bien para el acuífero, con inversiones adicionales que tienen que ver con perforaciones de monitoreo, con la colocación de una estación meteorológica y una serie de condicionamientos que son bastante onerosos a los efectos de seguir evaluando lo que pasa en el acuífero, recursos que no tenemos por qué sacar de otras personas. Entonces, no se ha dispuesto de una sola gota más de agua, de lo que estaba previsto en el proceso original. Ahora, acá no entiendo un punto, porque ustedes toman la restricción de agosto del año pasado, esa prórroga de la restricción, casi como un trámite, según lo escucho usted, digamos, como siempre diciendo, bueno, siempre se prorroga esto, pero usted firmó que había problemas con el suministro de agua en agosto y en febrero firmó otra cosa, o sea, otorga los pozos. Pero es lo que le estoy explicando, se hace un primer cierre porque estábamos, dos temas, otro más que me faltó decirle. ¿En base a qué se determina cuánta agua se le da a cada hectárea de los que piden agua? ¿Usted sabe eso? Bueno, yo le explico. Y entonces se determina según el proyecto productivo que presentan, si va a poner viña, papa, ajo o va a criar guanacos, se le da una cantidad de agua que es la que necesita ese proyecto productivo. Esa cantidad de agua la estábamos calculando en base a una herramienta que se diseñó acá por parte de nuestros técnicos, que era un programador de riego, que tiene en cuenta varios factores, por supuesto, el tipo de cultivo, el tipo de suelo, el clima, y en función de eso se estipula un determinado coeficiente que tiene cada cultivo de evapotranspiración, y en base a eso se dice cuánta agua le corresponde. Sí. Ese tema estaba desactualizado por una cuestión de meteorología. Se actualizó, y eso podemos dar fe a través de distintas herramientas, da menos agua de la que estábamos otorgando en las concesiones. Desde que yo estoy en la gestión, no se dan más las concesiones a que saquen el agua que quieran, se le determina un volumen de agua en el agua subterránea que tiene que ver con lo que necesita y no con todo lo que quiere sacar. Claro. Ahora, yo entiendo las cuestiones técnicas... Déjeme terminar. Sí, no, para entender, yo entiendo por las cuestiones técnicas, Marinelli. Y eso también hace que se utilice menos agua de la que se estaba dando. Y esto tiene antecedente con la Corte también. En el superior, que también es un acuífero restringido, la Corte nos ordenó darle agua, porque esto está lleno de juicios, claro que los abogados acá ya hacen un festival, hay muchos abogados que están eso sin duda. Ahora, y una cosa, reflexionando una cosa con el tema de la Corte y los abogados, ¿cómo van a hacer ahora para decirle que no a los pozos que entregó Villalón y Frigerio en su momento, cuando ustedes están entregando ahora pozos más o menos en la misma zona? Bueno, fíjese lo que tantos años se ha hablado y nadie habló nunca de agua, de cantidad de agua, de disponibilidad de agua. El acuífero, cuando Villalón le da el permiso a un supuesto consorcio, estaba restringido ya. Sí, claro. Y bueno, ¿y por qué le da al consorcio? Porque él decía lo mismo que está diciendo usted, porque había agua disponible. Bueno, había agua disponible. Sí. Entonces, pero fíjese, si era un consorcio, había agua disponible. Si iban cada uno per se, no había agua disponible. Es verdad, hizo una asociación. Villalón le juntó las cabezas y hizo una asociación en aquel momento. Bueno, pero le juntó acá no está la asociación. Pero la pregunta es, ¿había agua o no había agua? O sea, que si eran una asociación real, podrían haber hecho los 19 pozos. Ahora, yendo cada uno por su cuenta, como fueron burlando la cuestión, porque inventaron una asociación que en realidad no existía, no se podía. La pregunta es, o sea, si usted va vestido negro, ¿hay agua? Si va vestido blanco, no hay agua. No, igual, pero hay un hilo conductor acá, Marinelli, también, que en aquel momento eran empresarios poderosos en una asociación. Ahora no hay asociación acá, pero estamos hablando de empresarios poderosos también. Arce. Empresario poderoso. Hay de todo, porque para hacer... No hay de todo. De los 9 pozos le dieron 5 a Einstein y los otros, y le dieron 2. No podría plantar ni 2 hectáreas si tuviera que hacer un pozo, y seguramente usted tampoco, porque un pozo es muy oneroso y para hacer un proyecto productivo... Hay que tener plata, hay que ser poderoso, sí. Bueno, y por otro lado le digo, hay 5 juicios, de los cuales uno ya se perdió en la Corte, 3 juicios, perdón, de Sander, Sociedad Anónima. ¿Sabe quién es Sander, Sociedad Anónima? Bueno, yo me enteré hace poquito, son los mismos accionistas de Cresur, Sociedad Anónima. Entonces, ¿quién sabe quién es que está el empresario poderoso? Yo tengo un expediente donde yo tengo que resolverlo,
y lo resuelven funciones técnicas y siguiendo todo el proceso. Y después que dimos estos últimos permisos, que se los dimos a todos, pero ajustamos por el lado de los poderosos empresarios y no los más pequeños de los dos emprendimientos, que le dimos todo lo que pedían porque eran chiquitos, y los condicionamos a los grandes empresarios. Entonces, acá nadie se ha quejado, acá no ha habido un solo planteo ni administrativo ni judicial. Bueno, a ver, Marinelli, esto tiene que pasar, eso, no sé, discúlpeme, usted dice no hay ningún... Marinelli. No compare en absoluto con Villalón, porque esto ha sido un proceso donde ha terminado impecable, y le invito a que lea los expedientes. Lo leí este fin de semana, ahora... Que giran a ver si alguno puede decir algo de esto, no hay que decir ni algo. Esto tiene que pasar por el HTA, por el Honorario Tribunal Administrativo de Irrigación. ¿Y sabe cuándo pasa? A ver, ¿cuándo pasa por el HTA? Según la ley, sí. Según la ley, pero a ver, lo informo para que informar de paso a la audiencia. El superintendente tiene la potestad de los permisos de agua. Sí, que fue lo que hizo. Y el tribunal, exactamente. Pero tiene que ratificarlo el HTA esto. No ratifica, escúcheme que sí lo informo. El superintendente lo que hace es dar el permiso de perforación. Una vez que se alumbra agua, porque hay casos en los cuales no sale agua, una vez que se tiene el agua y se va a dar ese uso de ese agua para un proyecto productivo determinado, lo que hace el tribunal es dar la concesión. Como no hay leyes en el agua subterránea, en el agua superficial, las concesiones se otorgan por ley de la legislatura. En el agua subterránea, las concesiones las otorga una resolución del tribunal administrativo. Entonces, el permiso no está cuestionado, sino lo que se discute después es la concesión, de esa concesión que le va a dar la seguridad jurídica a la persona. Bueno, por eso mismo, un permiso precario. Le tomo la precisión técnica y se le agradezco. Ahora, ¿qué pasa si el HTA no le da la concesión? Y no le da concesión. O sea, y si no se la da es por algo, es porque el proceso no está tan transparente, entonces, ¿algo pasó? Depende, puede ser por muchas cosas, no tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver. Si usted quiere poner en duda, mire, deme argumentos, no ponga en duda por poner en duda, porque esto es muy feo, yo no lo cuestionen, cuando en definitiva lo que hemos hecho es ordenar todo un proceso que el que siguió después en el mismo gobierno no lo hizo, o siguió otra metodología que generó nuevos juicios, y nosotros hemos ordenado y no queda un solo juicio de todo este proceso. Del 2017 ahora no queda un solo juicio. El único juicio que tuvimos fue precisamente este, donde la Corte nos dice conteste la CRESUB. Hay casos, miren, en el superior, donde la Corte, antes de esto, que había empezado a tener un poco más de coherencia a mi gusto, nos ha dicho, después de haber dado permiso y cerrado el caso, cayeron dos juicios y nos dijo, dele agua. ¿Y cómo hacemos para darle agua? Redistribuya. Entonces a lo mejor le habíamos dado agua a Arce y a Icardi, y ya habíamos cerrado el proceso, pero vino la Corte y nos dijo, dele agua a Marinelli. Y tuvimos que quitarle agua de la que habíamos dado a Icardi y agua a Arce para dársela a Marinelli. Fíjese qué cosa tan complicada, ¿no? Pues la verdad que, ¿cómo se hace cuando el agua no alcanza y está ajustada a lo mínimo posible en base a ese nuevo indicador que le explicaba recién? Sí, bueno, ¿cómo se hace? Se maneja bien. La única queja que tiene esta, ¿sabe de quién es hasta ahora? ¿De quién? De un periodista, porque la verdad que no ha habido un solo caso de presentación administrativa, ni un solo caso de presentación judicial que cuestione todo este proceso. Le aviso que la mayoría, le aviso que la mayoría se enteró este fin de semana, digo, eso también, por eso no hay una sola queja. No, mire, yo le voy a explicar algo. Los abogados que constantemente están en este tema, están enterados de que antes que yo firme ya saben lo que voy a firmar. Eso pero téngalo por su... Bueno, no está muy bien eso que está diciendo. Saben lo que voy a firmar. Y los que están interesados en tener una perforación con un proyecto productivo y tienen con qué, lo primero que hacen es presentarse y decir quiero agua. Esto se lo puedo asegurar, y si no, pregúntele a cualquiera que haya estado en mi lugar antes, que hay muchos todavía vivos, para que se lo comenten los funcionarios que han estado en este lugar. Nadie está esperando a ver si alguien le avisa que va a haber agua. Todo el mundo viene y lo pide cuando quiere hacer algo. Esto es lógico. Usted quiere poner un negocio, se averigua cómo es el trámite y va y lo pide. Nadie espera que diga, mira, que quiera poner un kiosco, vamos a habilitar. No, esto no es así no funciona. Marinelli, gracias, y seguiremos este tema. Bueno, cómo no, gracias, hasta luego. Sergio Marinelli, superintendente de Irrigación.